En 1876, el triunfo del Plan de Tuxtepec coronó la trayectoria de un prestigiado militar con un galardón incomparable, la Presidencia de la República. El ascenso al poder de aquel militar llamado Porfirio Díaz marcó el inicio de una época de grandes contrastes para México. Díaz heredó de los liberales dos grandes preocupaciones: alcanzar la estabilidad política y conseguir el progreso económico. Para lograrlo, planeó establecer un gobierno eficiente dirigido por un mandatario dotado con mucha autoridad. La prioridad era reconstruir el país y hacer de México una nación moderna. ¡Qué barbaridad! Así ya no se puede vivir. ¿Por qué dices eso, Chole? Es que está todo carísimo. También que se vivía en tiempos de don Porfirio. No es cierto. Muchos la pasaron mal. Él dejó que vinieran los extranjeros a hacerse millonarios. Acuérdate de la huelga de Cananea. ¡Qué injusticia! Ay, Ricardo, pero arriesgaban su dinero. Gracias a ellos tenemos ferrocarril y electricidad. Sí, mujer, pero lo hicieron porque tenían interés en comunicar a México con la frontera y los puertos para llevarse nuestros recursos. Sin embargo, no podrás negar el progreso que significó el tren. No lo niego. Era muy moderno, pero su construcción provocó despojos de tierras. En algunos casos, fueron los mismos campesinos a quienes desquitaron sus propiedades los que tendieron las vías. ¿Y qué me dices de esas máquinas tan modernas que compraron los señores López y García? Gente como ellos hicieron que el país progresara. Tenían muchos obreros que trabajaban para ellos. Ciertamente, en sus fábricas había muchos obreros, mujeres y niños que trabajaban hasta 16 horas y les pagaban una miseria. Sí, pero gracias al dinero que se ahorraban, pudieron instalar electricidad en sus fábricas y faroles en el pueblo. Pero Chole, las compañías de electricidad eran norteamericanas e inglesas y producían luz para la industria, rara vez para el alumbrado público. ¿Qué no te acuerdas que en mi barrio había faroles? Sí, pero solo se iluminaban las casas de los ricos. Los pobres siguieron muchos años alumbrándose con velas y ocotes. Nah, esos no eran mis problemas. Yo vivía muy bien. Mi papá me podía llevar seguido a México. Los únicos que le preocupaban eran sus peones. Eran unos flojos, que si no tenían para comer, que si se les había muerto su hijo, puros pretextos para pedir dinero prestado. Ya bastante hacía mi papá fiándoles en la tienda de raya y prestándoles un cuarto para dormir. ¿Tu papá? A diario les recordaba lo que le debían. Sabían que si no pagaban ellos, tendrían que pagar sus hijos. Mi papá no se iba a arruinar. Si alguno desobedecía o robaba, lo castigaba para que sirviera de escarmiento a los demás. Sí, también los amenazaba con mandarlos a Yucatán, donde los peones vivían en malas condiciones y morían en pocos años en las haciendas henequeneras. Pues yo no sé. A mí siempre me mantuvieron alejada de esa gente. Aunque no nos pongamos de acuerdo, no olvides que la gente no soporta todo el tiempo las injusticias. Por eso hicimos la revolución.
¿Por qué existen puntos de vista tan diferentes? ¿Qué opinas de esta conversación? Muchas veces miramos cosas o escuchamos relatos desde distintos puntos de vista. Cuando cambiamos de posición, descubrimos otros aspectos de la misma situación. Si hubiéramos escuchado únicamente a Chole, entenderíamos el porfiriato de una manera. La visión de Ricardo nos amplía el panorama. Mirar las cosas desde varios puntos de vista tiene sus ventajas. ¿Te gustaría saber más de esta época? Te invitamos a conocerla. Antes de subir al poder, Porfirio Díaz sostuvo firmemente el principio de no reelección y la defensa de los intereses locales. La lucha en favor de esos principios fue uno de los motivos por los cuales se rebeló contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. Las razones de su rebeldía quedaron documentadas en el Plan de Tuxtepec. Años después, Díaz haría a un lado el principio de la no reelección para permanecer por más de 28 años en la presidencia. Tras la derrota de Lerdo de Tejada, Díaz ganó las elecciones. Las primeras medidas que tomó al frente del país estuvieron encaminadas a controlar el ejército federal y a debilitar el poder de los caudillos. Asimismo, se abocó a conciliar los intereses de los distintos grupos políticos. Estableció relaciones de tolerancia con los representantes de la Iglesia y les otorgó ciertas concesiones. Díaz también se propuso terminar con los constantes levantamientos regionales contra el poder central. Sin la paz, hubiera sido imposible consolidar el proyecto liberal. El gobierno de Díaz consiguió la anhelada estabilidad y pudo concentrarse en la modernización del país. En tiempos de don Porfirio, los periodos presidenciales eran de 4 años. Díaz concluyó su primer mandato en 1880. Lo sucedió su compadre, Manuel González, quien gobernó hasta 1884. Después, Díaz regresó a la presidencia y se reeligió 7 veces, valiéndose de numerosas modificaciones a la Constitución. La política económica del porfiriato buscó hacer de México un país industrializado como Estados Unidos, Francia o Inglaterra. El proceso de transformación exigía el desarrollo de una industria y un comercio propios. Para lograrlo, debían crearse industrias capaces de transformar los recursos naturales en productos elaborados. Ello implicaba abandonar el perfil eminentemente agrícola que había caracterizado a la economía nacional. La agricultura debía convertirse en un medio capaz de exportar alimentos y materias primas, y no restringirse a ser solamente una actividad de autoconsumo. Un elemento clave para la modernización era la creación de un sistema de transporte que enlazara las fronteras y los mares. Eso permitiría el traslado de los productos a lo largo del país y hacia el extranjero. Hasta entonces, la imagen más común en los caminos era la de las filas de arrieros, con sus mulas cargadas con todo tipo de mercancías. La mejor solución para agilizar el comercio en esa época era el ferrocarril, un transporte rápido, seguro y económico. Por ello, los gobiernos de Díaz y de Manuel González pusieron especial atención en la ampliación de las vías férreas. En 1876 solo existía el ferrocarril mexicano, que iba del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Con el proyecto del Porfiriato, se construyeron nuevas vías férreas y para el año de 1910 existía ya el 80% de la red ferroviaria actual del país.
La mejoría de las rutas aumentó el comercio entre las distintas regiones de la nación. El ferrocarril hizo posible el traslado de diversos productos hacia el resto del país, la frontera de los Estados Unidos y los puertos del Golfo de México y el Océano Pacífico. El tren cambió la situación económica de las regiones por las que pasaba. Alrededor de las estaciones surgieron nuevos poblados. Pero provocó también que algunos lugares quedaran incomunicados. Su desarrollo económico se estancó al no poder competir con las zonas que contaban con el nuevo medio de transporte. En la administración de Díaz se construyeron además numerosas obras portuarias. En 1883 empezó a operar la Compañía Transatlántica Mexicana, cuyos barcos viajaban entre los puertos nacionales y los puertos europeos. Asimismo, se amplió la red telegráfica, se introdujo el servicio telefónico y se mejoró el correo. Las políticas de Díaz favorecieron el desarrollo de las industrias textil, tabacalera, azucarera, minera y metalúrgica. Se inició la electrificación de varias regiones del país y se construyeron plantas generadoras de energía, como la hidroeléctrica de Necaxa, Puebla. Para obtener financiamiento, el gobierno abrió las puertas a la inversión extranjera y creó bancos. Esta situación atrajo dinero del exterior, pero también ocasionó que buena parte de las ganancias saliera del país. México entró al mercado mundial como país exportador de materias primas y comprador de maquinaria y productos industriales. Hacia finales del siglo XIX, el norte del país se convirtió en una zona de intenso desarrollo, gracias a la cercanía con los Estados Unidos, las nuevas vías de comunicación, el auge de la minería y el aumento en el cultivo de los productos comerciales. Con el fin de establecer nuevas haciendas, ranchos y colonias agrícolas, se intensificó el desplazamiento y sometimiento de los grupos de indios del norte y noroeste de México. Las tierras dedicadas a los cultivos comerciales aumentaron a costa del despojo. Muchos pueblos perdieron sus propiedades y sus habitantes se convirtieron en peones, sometidos ante los nuevos terratenientes. El costo social del crecimiento económico fue muy alto. Aumentaron las desigualdades, se restringieron las libertades y surgieron problemas cada vez más difíciles de resolver.